días. ¿Se escucha? Ok, levante la mano si alguien no escucha. Ok, muy bien. Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias. Abrimos las sesiones temáticas de este seminario con justamente con el tema de competitividad, que digamos lo que les pedimos en la demanda a los ejecutores, que en este caso ocurre que son de Aguascalientes, igual que el INEGI. Debo decir que ha habido ejecutores, hay ejecutores de los proyectos de la frontera norte, del sur, del centro, y bueno, en este caso, pues qué bueno que sí de Aguascalientes también participó y que en este caso pues tuvo la mejor propuesta y se quedó con el proyecto sobre competitividad. La pregunta que se planteó en esta materia fue ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades de los indicadores de competitividad que hay actualmente en México? Y a partir de una evaluación crítica de esos indicadores, ayúdenos a generar un criterio para medir la competitividad que pueda ser mejor que la competencia, digamos, ¿no? Entonces, básicamente es el reto que aceptaron tomar en sus manos nuestros amigos. Decide Aguascalientes, y voy a presentar a quienes nos acompañan y van a describir el avance del proyecto hasta el momento. Comienzo con Kurt Unger, que levante la mano, señor Unger, gracias. Es doctor en Economía por la Universidad de Sussex, Gran Bretaña. Es profesor, investigador y titular del área de Organización Industrial Aplicada en el Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE, en donde también fue secretario académico de 1990 a 1995. Ha sido profesor investigador del Colegio de México y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Fue director de egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. Es aficionado al béisbol de Hueso Colorado, como buen sinaloense, pero no los rieleros. Bueno, no todo el mundo es perfecto. Dentro de su larga trayectoria académica ha publicado innumerables ensayos y artículos especializados, así como 6 libros. El más reciente es Globalización y Clústeres Regionales en México, un enfoque evolutivo, Fondo de Cultura Económica, sección de Obras de Economía 2010. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 1987 y actualmente ni más ni menos es nivel 3. Rafael Garduño Rivera es doctor en Economía Aplicada por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Estados Unidos. Es profesor e investigador titular de la División de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE Aguascalientes. Ha sido profesor en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, en el Departamento de Agricultura y Economía del Consumidor, la Economía Mundial de Alimentos y en la Universidad de Maryland. Dentro de su larga trayectoria académica ha publicado innumerables artículos especializados, capítulos de libros y documentos de divulgación científica. Y finalmente tenemos a Gabriel Purón Cid, doctor en Administración Pública por la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, Estados Unidos. Es profesor e investigador titular de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. También fue profesor titular de la Facultad de Negocios en el Colegio de Santa Rosa, Albany, Estados Unidos. Es candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Dentro de su larga trayectoria académica ha publicado innumerables artículos, capítulos de libros y documentos de divulgación científica. Dicho esto, pues les cedo la palabra a los ejecutores del proyecto. Yo debo decir que por una urgencia de último momento yo voy a tener que retirarme al momento de que inicien las preguntas y respuestas. Me va a relevar el licenciado José Antonio Mejía, mi colega del INEGI, para conducir preguntas y respuestas. Pues gracias, adelante. Gracias, Gerardo. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Voy a tratar de ser un poco breve porque tenemos a los 2 profesores también aquí esperando a que yo termine. Entonces voy a tratar de poner mi parte un poco concisa y precisa.
empezamos. Miren, la agenda que tenemos, y por eso mi preocupación del tiempo, es de que yo les voy a tratar de dar un poco lo que es la revisión de indicadores. Después pasaría el profe Kurt, que inclusive sus siglas coinciden casi con su nombre, y después ya pasaría el profe Purón. Diga. Lo que pasa es que no se ve la presentación y para que te sigan igual hacen el switch. Bueno, me imagino que se encargarán para ver la presentación. Perfecto. Entonces, ese va a ser el orden que vamos a seguir, y por lo cual vamos a tratar de limitar cada una de nuestras presentaciones a 20 minutos en la medida de lo posible. Yo me voy a ir entonces directo, sin más preámbulo, a la parte de lo que es la medición de la competitividad en México, y quiero también, antes de empezar, agradecer otra vez nuevamente al fondo CONACYT INEGI por los fondos que nos permitieron ocupar, o que nos están permitiendo ocupar porque todavía no ha terminado el proyecto, durante estos 18 meses, que nos han permitido hacer toda esta investigación que en breve van a ver. Tratamos de reducirla en 1 hora, pero la verdad que no daría tiempo, una semana, para poder mostrar todos los avances que hemos hecho. Me voy entonces directo a la parte de revisión de los diferentes indicadores que habían, para tratar de analizar cuáles eran las ventajas y desventajas, y de ahí tratar de crear uno. Como ven, desde el principio tuvimos el problema de las definiciones. La parte de la competitividad es muy abstracta, y cada quien la tomaba de su lado y a diferentes niveles, entonces era muy difícil poderla centrar en un tema específico, y esa fue nuestra primera preocupación, tratar de llegar a una definición exacta. Nosotros nos casamos más con el punto de productividad y la derrama económica que esto causa en las regiones. Miren, estos son los diferentes niveles que pueden llegar a tener el estudio o un estudio de competitividad. Pueden ser países, estados, municipios, y lo que estamos más acostumbrados en el área de economía es a nivel empresas. Para este estudio, debido a la información que tenemos, con la que contamos por parte del INEGI, nos enfocamos más a estados y municipios. La mayoría de los indicadores se enfocan más a los estados por la riqueza de la información que hay. Nosotros tratamos siempre de irnos más al nivel municipios, que es donde se enriquece más el resultado, para poder comparar los municipios y ver qué municipio es más competitivo que otro. Como les marqué en la agenda, vamos a tener dos approach diferentes, ¿no? Vamos a tener el del profesor Unger, que va a ser más desde la parte industrial, y el del profesor Purón, que va a ser más desde la parte gubernamental. Estos son los principales indicadores que nosotros estudiamos para ver qué problemas tenían o qué ventajas tenían. La mayoría tenían muchas ventajas que teníamos que utilizar. Me voy a ir primero por el método que ocupan, a los de promedio simple o ponderado, donde se encuentra el EGAP y también el INCO. Después a los que son el análisis de componentes principales, que ocupan el método estadístico de análisis de componentes principales, donde se encuentra el del profe Cabrero, ahora director del CONACYT, que antes lo teníamos ahí como CIDE. Por ahí creo que en algunas filminas va a aparecer como CIDE, pero en verdad era el trabajo del profe Cabrero, que antes pertenecía a nosotros y se nos ha escapado, para bien. También tenemos el de A regional, que también ocupa el modelo o el método ACP. Y por último, los de construcción propia, donde está el de Sobrino y el del profesor Unger. Dejo al profesor Unger porque ya después él entra a ilustrar más a detalle lo que es el modelo que él hace. ¿Ok? Me voy con el primero entonces, con el EGAP. Ahí están las características que tienen ellos, muchas variables, 187. La unidad, como les había platicado, una de las desventajas que tienen la mayoría de ellos es que se quedan solamente a nivel estado y no bajan a nivel municipio. Y el método es el que ocupan, es método simple. Como ven ahí en la gráfica, parece todo como un embudo, porque a final de cuentas así es como lo hacen, toman todas las variables y de ahí sacan un promedio, ¿no? Estos son los diferentes niveles que ocupan. Primero tienen indicadores, donde está el PIB, el índice de desarrollo humano, población total, tasa de analfabetismo, pero llegan a tener un problema. Por ejemplo, la tasa de analfabetismo se contabiliza como indicador dentro de la parte de educación, pero también ya está contabilizada en la parte de índice de desarrollo humano, ¿no? Entonces llega a ser darle mucho peso a esa parte, y es uno de los problemas. Otro de los problemas que vamos a ver en la parte de adelante es que van ellos sacando promedios. Entonces, de los indicadores
sacan el promedio y sacan los subfactores. De los subfactores vuelven a sacar promedio y sacan los factores, y de ahí ya sacan otro promedio y llega al índice. Entonces llega a ser un poco confuso ya cuando uno quiere saber, bueno, pues cuál es el efecto del analfabetismo en el índice, pues ya quedó envuelto ahí en todo lo que es, en el embudo que tienen para poder sacar el índice. Entonces, como ventajas y desventajas, las ventajas es que un análisis envolvente toma muchas características de las regiones en cuenta, la temporalidad que tiene, pero tiene unas grandes desventajas, que es la misma ponderación para todos y llega a tener un exceso de variables que ya no le permite a uno analizar, bueno, entonces, ¿qué estoy midiendo? ¿No? Si es competitividad, pero ¿de qué? ¿No? Ya son tantas variables que ya no me permiten saber exactamente qué es lo que estoy viendo de esta región. El siguiente es el IMCO, que ocupa 60 variables. Ellos solamente se enfocan en lo que es el área metropolitana y ocupan un método de promedio ponderado. Le pusimos ahí un balance que está un poco más cargado a unas áreas como gobiernos eficientes, sociedad incluyente, y es por eso, ¿no? Porque ellos deciden, a uno les ponen el 7%, 9% y a otro le ponen el 11%. Esta es una forma de cómo lo calculan. Nos podríamos ir más a detalle, o si no, podrían ustedes consultar el artículo que ya está publicado en la revista del INEGI, donde analizamos ya más a detalle todo esto, ¿no? Entonces ellos ponen los porcentajes, pero ¿qué ventajas y qué desventajas tienen? Por un lado es un análisis otra vez envolvente, tiene una jerarquización de cada rubro y un número más manejable de variables, ya no tiene tanto como el primero que vimos, pero la desventaja es que tienen una falta de justificación de los ponderadores. Al parecer ellos ponen el porcentaje que ellos consideran, pero no nos dicen cuál es, ¿no? Entonces no podemos saber por qué le están cargando más, no sé, al PIB o a educación que a otros, ¿no? Y las unidades a evaluar excluyen a las regiones marginadas, que es parte importante. Yo quiero, cuando estoy haciendo mi análisis de competitividad, quiero saber quién se me está quedando atrás. Ellos lo que hacen es que cuando de repente alguna área se está quedando atrás, simplemente la sacan, ¿no? Y me dejan sin poder analizar por qué. Si yo quiero saber qué es lo que está causando que esta área no salga, ¿no? ¿Por qué Calvillo no sale adelante, ¿no? Y si Aguascalientes, ¿no? ¿Por qué San Pancho de los Romos sí está adelantándose y los otros no, ¿no? Esas son las cositas que de repente hacen falta en ese método. Después me brinco a la parte de análisis de componentes principales, que es el método que ocupan otros dos modelos, que es uno de los métodos más recurrentes y se basa a final de cuentas en la reducción de variables. Cuando tengo muchas, yo quiero reducirlas a un número más manejable que me permita un poco de análisis. Más o menos como esto. Una de las desventajas grandes de esto, me voy a brincar a las desventajas, es de que las variables con más peso son las que tienen más varianza. Entonces esas variables son las que me van a mover toda la distribución y eso puede llegar a ser peligroso. También es difícil de interpretar. Ya uno cuando ocupa el APC llega a tener una variable que me va a englobar varias variables, pero no me va a poder permitir ya después cuando ocupo esto saber cuál es entonces la variable que está repercutiendo más, ¿no? O cómo interpreto ese resultado. Tengo un coeficiente de 0.08, pero ¿eso qué significa? ¿Que le tengo que dedicar a educación o le tengo que dedicar a economía o le tengo que dedicar a urbanismo o a qué, ¿no? Entonces queda muy general. Tengo la parte de las ventajas, que reduce las dimensiones del problema, ¿no? Ya a una parte más manejable y asocia variables que son prácticamente relacionadas y en lugar de ocupar 5, 6, 8 variables relacionadas, ocupo una que me engloba todas esas. ¿Ok? ¿Cuáles ocupan o qué indicadores ocupan este método? Es el de Cabrero, que también lo divide en diferentes unidades, como ven, económico, institucional, sociodemográfico y urbano, y de ahí ya saca el índice. ¿Ok? Tiene las mismas ventajas el modelo de Cabrero que las ventajas del ACP y las mismas desventajas que el modelo del ACP. La otra desventaja es que ocupa estadísticas desfasadas dentro del mismo indicador. Ocupa de repente, pues no tengo información sobre esta variable en este año, entonces ocupo una de 6 años antes, ocupo una de 6 años después. Entonces llega a revolver ahí varias variables de diferentes periodos en el mismo indicador y entonces ya no queda claro si es porque estás en ese nivel en este momento o es porque estabas en ese nivel hace 6 años, ¿no? Entonces llega a ser muy difícil el estudio. Tenemos el DA regional, que ocupa lo mismo, el modelo APC, tiene 215 variables. Su unidad de análisis es el de estados y otra vez sufrimos por esa falta de poder bajar al municipio y entender en verdad cómo están los municipios. Y la metodología que ocupa es ACP o regresión lineal. La desventaja de la regresión lineal, esa es la metodología que ocupa ACP o RLR, ¿no? Que es la regresión lineal para hacer el índice.
A final de cuentas, la desventaja, aparte de las ventajas y desventajas del ACP, es de que utiliza la regresión lineal o el ACP de una forma completamente arbitraria. De repente lo ocupa uno o de repente ocupa otro, pero no nos dice por qué de repente está ocupando un modelo o por qué está ocupando el otro modelo o método, y simplemente lo ocupa a diestra y siniestra, ¿no? sin dejar a uno saber por qué lo está ocupando de esa forma, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de ocuparlo a veces de una forma y a veces de otra? Utiliza también la regresión lineal del valor agregado contra o dividido por el personal o lo labor, ¿no? Como lo conocemos, el personal ocupado de la región, como variable dependiente. Pero entonces también la desventaja de eso es de que, bueno, si lo tienes como variable dependiente, ¿por qué no mejor ocupas exactamente eso como tu análisis de competitividad? Ya casi termino, Sobrino, que es el penúltimo, ocupa así ya una sola variable. Su unidad de análisis es solamente las áreas metropolitanas y su metodología es una construcción de promedio cardinal y participación proporcional. Otra vez, como les menciono, no me voy a ir mucho a detalle, esta es la metodología que ocupan, pero sí pueden ver este trabajo ya más a detalle en la última publicación del INEGI. Eso es lo que ocupa él. Las ventajas es de que es un cálculo sencillo, es una estadística disponible para cualquier unidad de análisis, así como él lo ocupó para áreas, zonas urbanas, puede ocuparse también para estados o para municipios, que es lo que más nos interesa a nosotros. Premia más el crecimiento del mismo valor bruto promedio, pero la desventaja de eso, y que también solamente involucra eso, es de que de repente si algún municipio o alguna área tuvo un crecimiento muy grande, a ese le va a dar más peso, ¿no? Si de repente Calvillo, de repente de un año a otro tuvo un crecimiento grandísimo en lo que es el valor bruto, le va a dar más peso a eso que a Monterrey, por ejemplo, ¿no? Que mal que bien llega a tener un crecimiento estable, pero que llega a tener ese crecimiento, ¿no? No es como Calvillo, ¿no? Guardando las proporciones, ¿no? Pero esa es una de las desventajas. Por último, y sin hacer mucho detalle para que el profe Unger pueda entrar a detalle, está el modelo que también analizamos de él. Ese es el primer modelo que él tenía, él ya va a mostrar el nuevo. Aquí tenía 3 variables, la unidad de análisis es municipio y la metodología que ocupa es la que llama él ventajas reveladas y que ahorita nos va a poder dar un poco más de detalle. Este es el modelo que ocupaba. Quiero enfatizar en la variable de que aquí tiene la producción, valor agregado sobre labor, más uno menos el sueldo que tienen entre el mismo labor o cantidad de trabajadores. La desventaja que tenía esto era que entonces penalizaba a aquellas regiones, aquellos municipios que estaban pagando mucho más que el promedio nacional, ¿no? Entonces esa era una de las preocupaciones y por medio del proyecto que teníamos con ACID INEGI fue una de las partes que estuvimos discutiendo y el profe ahondará más en eso de que de repente decíamos, bueno, pero pues capaz si está tratando de dar un salario mayor debido a que se lo merece, ¿no? Están trabajando mejor, tienen un capital humano mayor y entonces por eso se lo merecen, ¿no? Aquí teníamos un ejemplo, por ejemplo, si nos vamos a municipios y tenemos Monterrey y Querétaro, Monterrey sería penalizado por estar pagando mayor sueldo que Querétaro. Entonces, el índice que estaba quedando castigaba a Monterrey y beneficiaba a Querétaro, ¿no? Ese era un ejemplo que pusimos para mostrar el efecto. Como les estoy mencionando, ya el profe durante el proyecto corrigió este modelo y ahorita ya nos va a presentar el mejorado, ¿no? Ventajas era que era un cálculo sencillo, estadística básica, ocupaba el valor agregado sin actividades conflictivas. También de repente minería nos presentaba un poco de problemas y el profe lo que hizo mejor sacarlo del modelo, y penalizaba a los altos salarios, ¿no? Como desventaja que ya les estaba mostrando, ¿no? ¿Qué tal si yo quiero ayudar a mi región dando mejores salarios, ¿no? De repente, por ejemplo, en Aguascalientes, si CLT, el gobernador, quisiera ayudar, ya con la atracción de la Nissan, quisiera ayudar a todos aquellos que van a estar trabajando a Nissan poniendo un salario más alto, entonces esto estaría repercutiendo la competitividad de Aguascalientes comparado con otras regiones, ¿no? Entonces, ese era uno de los problemas que tenía el Unger 2011, como le llamamos, pero ya no el Unger 2013. Hicimos también una correlación de Spearman donde ya ocupábamos el Unger Plus o el Unger 2013 y comparábamos todos los demás
indicadores de competitividad que habían en el mercado, los más representativos de México, y veíamos cómo lo que nos está diciendo esta es de que el modelo de Unger, el nuevo, que vamos a ver en un momento, con 3 variables nada más, podía capturar, tener una correlación exitosa comparada con la del EGAP, A regional, CIDE o el INCO, que permitía captar esa competitividad sin necesidad de ocupar 200 variables, 100 variables, solamente con 3 variables podía captar ese resultado. Lo dejo hasta aquí. Bueno, solamente recomendaciones, que tenemos que hacer un análisis a su mínima instancia geográfica, como lo he tratado de marcar, la parte de municipios, implementar un número reducido de variables para poder analizarlas y ser selectivos en los datos recolectados para homologar tiempos y rubros, ¿no? Como les decía, no ocupar varios censos y varios conteos a la misma vez, porque eso no nos permite, no nos ayuda a poder tener un análisis perfecto de la competitividad. Ahora les dejo entonces con el modelo del profe Unger para que puedan ver a qué se llegó.